Svetlana Pavlova tenía 32 años. Había llegado a Chile hacia 12. Ya no era la muchachita eslava de entonces. La vida le había pasado la cuenta, su piel revelaba las primeras arrugas y su turgencia no era la de antes, aunque para Sánchez aún lucía de 20. Le recordaba la imagen de Arisa, la robot de Better Than Us, la serie rusa que vio en Netflix. A sus ojos Svetlana se veía igualmente linda desde que la conocía. No importaba si su pelo era rubio o negro, largo o cortado como melena, si se veía joven o mayor. Soñaba con ella con frecuencia, aunque nunca se había atrevido a confesárselo, porque tendrían que dejar el servicio cuando se hiciera pública su relación. O tal vez fue solo el temor a ser rechazado. Salió del Barlovento y escapó del sur, hacia el sur. Al dejar atrás Porvenir, vio una segunda figura Selknam gigantesca postada como un vigilante a un costado de la carretera. Se trataba de Cosmet, el marido de la lujuriosa Esculán. Era un hombre desnudo con una máscara triangular y el cuerpo pintado a rayas. Representaba un espíritu enloquecido por la ausencia de su mujer. Solo se tranquilizaba cuando ella regresaba a su lado. Soy él, desesperado por no tenerla conmigo. Y esto es un extracto del cuento que da nombre al libro del cual hablaremos hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura. Fugitivo en la ruta Selknam y otros cuentos, el segundo libro de nuestro invitado Claudio Suárez Cruzat, editado por Simplemente Editores. Claudio, nuevamente, muy bienvenido. Gracias por aceptar la conversación con este podcast. Hola, muchísimas gracias a ti, Humberto, por la invitación. Y acá hablar de la idea de este segundo libro, tuvimos la oportunidad de conversar a mediados de año con su primer libro de cuentos, un muy bien logrado primer libro de cuentos. Aquí vemos a siento yo, esto es solamente percepción, un autor más afianzado, un autor más afianzado, incluso más maduro en la pluma. Y sobre todo entendiendo que hablamos al final de esa misma conversación de este proyecto de segundo libro de masculinidades frágiles. Y aquí hablar de la idea. ¿Cómo se gesta este segundo volumen de cuentos? Bueno, a ver, la masculinidad es un tema candente, a pesar de que es un tema tabú. Entonces, yo hice un magíster en escritura creativa y en ese magíster tenía que hacer una tesis que elegí hacerla en un libro de cuentos. Y debía elegir un tema. Y el tema que me pareció que podría buscar yo para unir diversos relatos era las masculinidades. Sobre todo, como te decía al principio, porque creo que la masculinidad es un tema tremendamente importante y es un tema que se deja de lado, del que se habla poco. Para los hombres se ha hecho incómodo vivir en este siglo, para muchos hombres se ha hecho incómodo vivir en este siglo tan feminista, tan lejano al punto heteronormado y patriarcal del que salieron. Entonces los hombres han desarrollado distintas masculinidades. Algunos se han podido adaptar y otros no. Y de lo que habla el libro es de eso, de distintas masculinidades. Es importante tal vez decir aquí que hoy ser masculino no significa ser heteronormado. Esto es increíble, porque esto no, era impensable hace 50 años, pero esto es tal vez una de las cosas importantes de que la masculinidad no depende de la heterosexualidad. Entonces, esto hace que, que uno entienda con esta simple explicación la variedad que hay, que va desde el macho brutal, tóxico, esclavizador, que dominó con el patriarcado 20 siglos, hasta el macho frágil que se siente temeroso de los demás y las mujeres porque ha perdido la postura de preferencial que tenía por su educación o por su fuerza física, etc. Y también hay que incorporar a aquellos que no pertenecen al grupo heteronormado y que igual siguen siendo masculinos. Eso. En el fondo hablar de ese hombre heteronormado que no se adaptó al siglo, con Claro. feminismos, igualdad,
y toda la cosa, como este nuevo hombre de hoy ha nacido como para romper esa heteronormalidad de ese hombre Claro, antiguo que no supo que está muy cómodo en su pasado. absolutamente. ¿Cómo no estar cómodo si el patriarcado inventó esto? Primero se la arregló físicamente, ¿cierto? Porque más primitivamente el hombre físicamente era capaz de controlar a la mujer. Después de eso, cuando vino un poco más, descubrió que con controlarle la educación podía manejarla. Claro, entonces los hombres eran educados y las mujeres no eran educadas, tal como no votaban, etcétera, pero no eran educadas. Entonces quedó muy cómodo. El patriarcado tenía al macho en una postura muy cómoda, porque el 50% del universo, de la población del mundo, que son las mujeres, estaba en desventaja inmediata con él. Estaba establecida esa desventaja. Pero después el patriarcado además se estratificó. Entonces aquellos que eran más fuertes antes, o más educados y con mayores oportunidades después, lograron hacer castas distintas. Entonces, tenemos un juego de casta en que los líderes del patriarcado están súper cómodos porque son los que dominan a hombres y mujeres. Y después vienen las castas un poco inferiores que van siendo dominadas por los demás arriba, pero en una columna paralela corren las mujeres. ¿Para qué vamos a hablar de qué columna corría la población LGTB? No tenía ningún derecho. Acuérdate que eran apresados por pensar distinto, por sentir distinto. O sea, en ese mundo del que todavía hay machos que echan de menos. Pero en ese mundo la injusticia era la norma. Y yéndonos un poco al libro, Ya. enfocándonos en los cuentos, ¿qué hay en esas masculinidades frágiles? Como para mirarlas y para decir, aquí hay algo por donde explorar, narrativamente hablando. Sí. Yo creo que hay conflicto. Las masculinidades frágiles tienen conflicto. A ver, todas las masculinidades inadecuadas generan conflicto. Y las masculinidades que hoy día consideraríamos socialmente adecuadas, o sea, el hombre moderno, el que comparte sus labores 50% en la casa, ¿cierto? El hombre que trabaja él y trabaja ella, el hombre que tiene la misma educación que su mujer, el hombre que vive con una pareja, hombre o mujer, considerándola un igual, este hombre, el hombre moderno, el que esperamos que sea el hombre moderno, se ve confrontado al macho patriarcal periódicamente, porque existe, está ahí, está a la vuelta de la esquina, está en un cargo de jefatura o en un puesto de venta, o te lo vas a encontrar en algún lugar. Y el enfrentamiento de él con la nueva masculinidad es con frecuencia brusco. Ahora, si ese defensor del patriarcado pertenece a estos hombres que son llamados frágiles, que son aquellos que sienten temor de la pérdida de sus derechos, entonces ellos van a reaccionar violentamente. Y ese es el que asesina, el que es femicida, homicida, el que es homofóbico, etc. El que busca en el fondo también ese poder político, porque muchos de esos movimientos radicales también hablan de que la mujer ha ganado demasiados derechos, nosotros como hombre blanco, heterosexual y bla, 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 bla. Eso, fíjate, Jordan Peterson es un eh, sociólogo canadiense que tiene charlas, lo puede encontrar ahí, tiene muchas charlas, como yo hice una tesis de masculinidad, entonces busqué mucho de eso. Pero entonces uno cree que le habla a los hombres estos que necesitan una figura paterna, una figura que los valide, una figura que diga este discurso que insinuaste recién. Pero esos no son pocos. Él ha vendido 12 millones de libros. 12 millones. O sea que hubo 12 millones de hombres que fueron y pagaron para comprar eso, que además lo pueden ver gratuitamente en YouTube un montón de veces. Entonces, la cantidad de hombres que echan de menos su postura antigua no es poca. Y Todavía. sobre todo y sobre todo esa postura heteronormada que mucho era tomado desde el discurso feminista que le hace daño a la mujer, y yo creo que también le hace daño, pero también le hace daño al mismo hombre, a ese mismo hombre nuevo. Claro, por supuesto.
por supuesto, esa imagen patriarcal es dañina para todos. Por eso que todos estamos felices de salir del patriarcado. Si al fin todos estamos felices. Y, y sí es cierto que tal vez el péndulo esté un poco pasado del equilibrio hacia favorecer al género femenino y a la comunidad LGTBI hoy, tal vez. Pero esto es solo un movimiento pendular, es una cosa transitoria, es porque pasamos 20 siglos cargados por un lado y esto hay que equilibrarlo de alguna manera. Incluso, claro, si uno dice, esto va a ser paritario, el paritario es 50% de mujeres al menos. O sea, siempre un poquito más favorable a ellas ahora. Bueno, pero es lo que toca por equilibrio y es un momento histórico, es todo. Pero en el fondo yo no pretendo hablar de machismo, lo que pretendo es mostrar distintas masculinidades en crisis en distintos momentos. Eso es lo que muestran los cuentos de este volumen. Entonces hay Pero- cuentos de... Ujú. Sí, No, no, por favor. hay cuentos hay un cuento que me gusta mucho a mí, que es un paseo a caballo de un grupo de amigos. En que Uy, perdón, iba a citar ese mismo cuento. Ese encuentro entre el hombre bruto y ese hombre sensible, que lo llama blandengue muy burlescamente, es brutal. sí, ¿cierto? Es claro, ese es el enfrentamiento permanente que se da en muchos escenarios, que yo lo pongo en este escenario entre los duros, ¿cierto? Y este blandengue, que es un hombre elaborado, un artista, que tiene una mirada más amplia, filosóficamente distinta, que no es heteronormado y que tiene miedo de que los demás le digan que él es distinto y se siente incómodo. Llega un momento en que tiene que asumir. Bueno, esa es una imagen de dos masculinidades distintas. Después está Las vigas de Pellín, en que un macho patriarcal clásico, en un momento difícil de su vida, revisa su historia y se va dando cuenta de cuántas veces se ha equivocado en su historia. Y se da cuenta de cómo trató él a su hijo homosexual cuando en vez de apoyarlo, lo golpeó, lo rechazó y lo hizo alejarse. Eh, Después tenemos en artista pintor, tenemos el retrato de un artista que podría ser una persona que uno creyera que me va a entrar al tiro como un macho moderno, y vemos que él es un aprovechador, un hombre que busca abusar de las mujeres cada vez que puede. Eh, bueno, un cuento gallego muestra a un hombre atravesando un poblado muy tradicional de Galicia, donde el machismo es brutal. Y Personal Jesus. Personal Jesus muestra a dos hombres distintos, siempre tratando de hacer como por oposición. ¿Eh? Construyo los cuentos como por oposición, en este volumen especialmente, como era de masculinidad. Entonces, uno es un hombre que es un hombre, diríamos que se dedica a disfrutar la vida, al que no le importa nada, que no tiene compromiso con nadie, pero que en el fondo, si uno lo revisa bien, es un hombre que tiene mucha dificultad para amar. Y su contraparte es un padre de familia que cuando perdió la pega tuvo que buscar algo que hacer y se tentó con traficar drogas y fue preso. Entonces él viene saliendo de la cárcel y los dos se encuentran en el aeropuerto, porque los dos van a Valdivia y de a poco uno va descubriendo que la historia de ellos dos, que son dos personajes tan lejanos, tiene puntos comunes que se empiezan a acercar hacia el final y a ser evidente hacia el final del relato. Qué brutal, sobre todo en uno de los cuentos que ponen que, en el fondo, esa carencia
afectiva rellenada con otros modos. El vividor, él dice, no, yo tengo muchas mujeres, como escuchar a mi papá o a mi abuelo. Decir, Claro, no, que pues. tengo muchas mujeres, que esa es la construcción de la masculinidad que se nos Sí, enseñó. sí, sí, así es. Imagínate, yo tengo más de 60 años, así que yo fui educado en un modelo en que la palabra patriarcado era bonita, incluso. Era, era el modelo de vida, no se objetaba. En esa época, casi muy pocas mujeres trabajaban, casi todas criaban a su hijo en la casa, por lo tanto eran el servicio de la casa y nadie se molestaba en ayudarle. Si había que servir la mesa, lo hacía la mujer con las hijas y el padre con los hijos se quedaba sentado. Y así, ese era el modelo de crecimiento. Entonces, esta generación mía cambió hasta convertirse en la generación tuya, porque tu padre giró y cambió contigo, porque tu generación hizo cambiar a mi generación. Entonces mi generación, digo yo, es un poco bisagra. Le tocó vivir en ese patriarcado de antes y le tocó criar al hombre moderno y crecer él junto con el crecimiento y desarrollo del hombre moderno. Es interesante porque este cambio ha hecho que muchos de los hombres que se criaron así no hayan podido adaptarse adecuadamente o no hayan sido el molde adecuado para que sus hijos vieran cómo tenían que crecer. Y como ese mismo molde también, donde se le enseña a los niños a cualquier cosa, aquí no hay que llorar, porque eso es de niñas, porque eso es de niñitas, y a reprimir sus sentimientos. Y creo que se le escuchó a un comediante mexicano que lo encontré muy cierto, es hablar de esa misma retraimiento de los sentimientos que que tú no le vas a confiar a tu amigo, incluso a tu amigo más íntimo, confiarle tu propio sentimiento, lo que te pasa adentro. Es como lo cierra perfecto en ¿cómo estás? Bien, punto. Y ahí se quedó. Sí, sí. Bueno, esto es probablemente el origen de la neurosis e inseguridad de generaciones enteras, porque, porque si los sentimientos no pueden ser expresados, imagínate la soledad en la que vives si no puedes expresar los sentimientos. Si para todos los demás eres bien, gracias. Entonces, esto es una situación muy, muy mala para el desarrollo humano y sin embargo es la educación recibida por siglos. Ujú. Sí, los hombres no lloran y decir no seas niñita. Y niñita probablemente es la peor descalificación que uno pudiera escuchar nunca en la historia, ¿cierto? Porque esto era descalificaba al hijo, descalificaba a la hija, se descalificaba a él. O sea, esto es una descalificación brutal de todo. Es decir, es que eso eres niñita, como que niñita no valiera, y como que tú no valieras si te portabas como tu hermana. O sea, como, no, era, bueno, pero no solo intentamos hablar del enfrentamiento de masculinidades, sino que intentamos que el tema que he puesto en la palestra e ilustramos a distintos machos, unos más tóxicos, unos menos tóxicos, unos horribles, y cada lector tiene que decidir cuál es su juicio. Yo no hago juicio, solo los muestro. Los Claro, juicios los hago ahora en esta conversación. claro, como qué interesante como cuando te preguntan como el villano, ¿por qué es villano? El villano no es de per se un villano. El macho ¿No? tóxico no es per se no es per se. Alguien le enseñó, alguien lo amoldó, sea su madre, sea su padre, pero ese macho tóxico siguió, creció, se enfrentó a este nuevo mundo y no sabe qué hacer y se vuelve loco y empieza a despotricar contra el mundo. Así es. Así es. Y es una víctima más. Y Ujú. él es la primera víctima de esta cadena de víctimas que se va a producir desde él hacia adelante. Salvo que él pueda cambiar, él va a empezar a victimizar a otros. ¿Cómo
¿Cómo ha sido el trabajo de este segundo volumen de cuentos en comparación con En el óvalo de luz, su primer libro? Yo creo que en el óvalo de luz, en lugar de trabajar un tema, trabajé en mis obsesiones en general, que iban un poco ancladas en la idea de la vida, la muerte, la enfermedad, la locura, el amor, el sexo, el miedo y el descenso. Diría yo que eso es como mi arco dramático. ¿Ya? Creo que el descenso era el tema que más me conducía en la escritura de ese primer libro de cuentos. El, Ujú. porque el descenso es tal vez uno puede, puede escribir en optimista, ¿cierto? Y en cuentos de hada, o escribir en pesimista y en descenso. Y creo que ese volumen es esencialmente el descenso. Es como uno pierde la oportunidad y de modo irreversible cae al precipicio. La mayoría de los cuentos de ese volumen eran así. A veces elegías y a veces el destino te llevaba para allá. Pero Y en el fondo también ese mismo descenso respecto del hombre enfocado en el pedazo de papel, que en el fondo ese descenso es brutal. Como un hombre sin carácter se vuelve envuelto con sus propias adicciones en algo aún más grande, y eso es todo el spoiler que voy a hacer, y termina con un final que a mí me dejó dado vuelta. qué bueno, qué bueno. En esa historia trato de superponer tres planos de historia, ¿cierto? Una que creemos que es la realidad, una que creemos que es el sueño de cuando está adicto y otro que creemos que es un juego metaliterario. Entonces, como que, y la idea es que el lector esté como siempre confundido de en cuál de esos planos estoy ahora. Eso era como un poco en, en un homenaje, en un pedazo. Es un homenaje a La Noche Boca Arriba de Julio Cortázar, obvio. Sí, que incluso tengo el epígrafe con que parto es de él para que quede claro de quién vamos a hablar en ese cuento, sí. Y en El fugitivo en la ruta Selknam, el cuento que le da el nombre al libro, que siento también fuera de esta aventura de espías y organizaciones criminales, está como un hombre más apasionado, alguien que hace cosas sin pensar, a riesgo de poder, a riesgo de él quedar mal o que a él le pase algo, en el fondo. Sí, sí, es un hombre que corre estos riesgos, que es un poco frágil él, ¿cierto? E impulsivo, y lo pongo corriendo en el lado de la historia de la iniciación de los Selknam, que trato de empujarla como la línea que va marcando al patriarcado clásico, ¿cierto? En que los jóvenes Selknam tienen que entrar a la ceremonia del Jain, dejar de creer en Shalpen, que es la diosa del inframundo, para convertirse en hombres. Y Ujú. en la mitología Selknam, Kotaik es el que los desprende de ella, la toma a ella y la manda al inframundo y entonces libera a los jóvenes. Y el cuento es del espía está construido respecto de si él va a ser capaz de superar su prueba del Jain o no, su propio Jain, su paso a convertirse en un hombre maduro, autovalente. Ujú. Claro. Claudio, en los minutos que nos quedan de esta conversación, hablar de sensaciones. Este segundo libro, recién estrenado a través de Simplemente, ¿qué sensación te deja como escritor? A mí me dejó muy contento. Creo que es un libro que tú lo comentaste al principio, que es un libro que diría literariamente es más maduro, que técnicamente está mejorado respecto al anterior, sin querer echarle piedra al anterior, por favor. El primer hijo uno siempre lo quiere mucho, así que no puede. Además, te tengo que contar que no te lo había dicho, el, eh, el primer libro en el óvalo de luz
una editorial mexicana compró los derechos y me voy ahora al lanzamiento en México. Ah, excelente. Sí, sí, con otro tiraje, otro trato, Otro trato, otro mercado. Sí, 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 sí. Vamos a la FIL Guadalajara y de ahí hacemos una ruta de 10 días por Ciudad de México, donde en las librerías más grandes vamos a presentar el libro delante de periodistas, público universitario, vamos a estar en la UNAM, en el Fondo de Cultura Económico, en la Gandhi. O sea, de verdad soñado. Primer libro soñado. Y este, que yo creo que es mejor, me lo llevo debajo del brazo para mostrárselo por todos lados a los mexicanos a ver si también lo quieren. Como le decía al principio, siento, sin desmerecer un primer libro, un excelente primer libro. Claro, siendo el fugitivo de la ruta Selland, claro, tenía muchos temas este primer libro, pero aquí estamos enfocados solo en uno, que es el hombre, hablar de la fragilidad del hombre, que está mejor desarrollado y más maduro en la pluma, siendo ya un segundo libro ya de muchos, creo yo. Es como los tatuajes, alguna vez me lo dijeron, siempre hay que sumar uno más, y siempre es un par, Qué siempre bueno, uno más, Blas. y etcétera, y un largo etcétera. Qué bueno, sí. Sí, Y, eso espero del ¿Mm? libro, que y venga hablar muy del bien. futuro, y hablar del futuro precisamente, ¿hay algo visto? ¿Hay Sí, algo masticando? Y que obviamente pueda comentar. sí puedo. Tengo otro tema, Mm. edadismo. Eh, Edadismo. Ah, perfecto. La discriminación de los viejos. Sí, el próximo es una novela. Voy a saltar de cuento a novela. Es una Ujú. novela, como buen salto de primera novela, es una novela, 150 páginas, Ujú. y trata de mostrar la discriminación que sufren los viejos. Ejemplificado en un varón de mi edad que decide dejar lo que hace antes porque se siente discriminado en su trabajo y dedicarse a la literatura. Esto casi suena como huelebequiano, como que yo esté contándome yo, pero no es Ujú. exactamente así, ¿ya? Pero suena como así la historia al principio. Y ve como también su mujer lo discrimina y como los lugares distintos a los que él va llegando lo van discriminando por ser viejo. Y esto le va cerrando puertas y entonces él intenta abrirlas con las herramientas que él tiene. Erradas a veces, otras no. Y eso ese es el motor que conduce la novela, hasta llevarlo a un desenlace inesperado, diríamos. Hay tiempos proyectados de que el próximo año, 2025. No, mi meta es que en los octubres yo pueda lanzar un libro, que año a año, en octubre, pueda hacer un libro. Está bien avanzada la novela, está escrita completa, estamos en las reescrituras, claro que las reescrituras pueden ser múltiples, y estamos en las incrustaciones, esto de lograr poner la historia paralela que va como marcando el contrapunto por oposición. Eh, y trabajo en otra novela. Paralelamente, cuando se me cansa la cabeza de uno, me voy a otra, que es una novela policial, que esa es una policial protagonizada solo por mujeres, para compensar al fugitivo. Todas son protagonistas mujeres, la policía, las malas, las víctimas, todas son mujeres. Los hombres hacemos solo el papel de la comparsa suficiente para ser el marido de o el que acarrea algo, no sé, pero somos la comparsa, somos los personajes planos. Todos los personajes redondos son personajes femeninos. Qué brutal que el fugitivo Selnam, esto perfectamente ese universo se puede extender. Sí, Tiene ese hilo rojo en el fondo. sí, así es. Sí, es muy bonito, ¿ah? Eso vamos a ver. Si de repente uno logra que como que se estire la creatividad alrededor de un tema y vaya creciendo. Este es el primer enfoque de la masculinidad. Vamos a ver si en el futuro tengo que hacerle una segunda vuelta, una mirada huelebequiana. Y a su juicio, cómo definimos al hombre de hoy? Al hombre moderno. Yo creo que el hombre moderno es, uno, tolerante, dos, respetuoso, tres, igualitario y cuatro, no discriminador. Eso es un hombre moderno.
Claudio, quiero agradecerle el tiempo para con este podcast y los minutos finales son suyos, la pantalla es suya para que diga lo que guste respecto del libro o de lo que quiera. Muy bien. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Esta es la segunda vez que vengo a conversar contigo y siempre es muy estimulante y logramos construir un relato que a mí me entretiene. Quisiera recomendarle a todos leer este libro, Fugitivo en la Ruta Selknam, mi segundo libro de cuentos. Los hombres, porque vamos a poder retratarnos, vamos a poder vernos de distintas maneras y podremos ver nuestros errores y ver nuestras virtudes retratados en los distintos protagonistas. Para las mujeres, para que puedan entender por qué de repente esa cita de Tinder es una catástrofe, por qué se cruzan con tanto pastel en la vida, para que puedan entender que tienen motivo los pasteles, que también son víctimas de un sistema que es como tú dijiste, a él lo crió a alguien así. Eh, y, eh, y creo que poner en discusión la masculinidad entre los hombres, las mujeres, la comunidad LGTBI, y entender que los márgenes de la masculinidad no se restringen a lo que el patriarcado heteronormado decía y que uno puede ser masculino vistiéndose de mujer es muy valioso. Creo que ese punto es muy valioso, que tiene que ver con el autorrespeto y con el respeto que los demás tienen que tener por las personas que piensen distinto, en cualquier cosa. Claudio Suárez Cruzado, autor de Fugitivo en la Ruta Selknam y otros cuentos, editado por Simplemente Editores, el gran semillero de cuentistas, aparentemente, en esta grata conversación con los traficantes de cultura. Claudio, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación.